En voz de Cristina Pacheco nació en San Felipe, Guanajuato, ejerce el periodismo desde hace pues ya medio siglo, ha colaborado en medios escritos, radiofónicos y electrónicos. A partir de 1978 conduce en Canal 11 el programa Aquí nos tocó vivir, catalogado en 2010 por la UNESCO como Memoria del Mundo de México. Su serie Conversando con Cristina Pacheco lleva 19 años de transmitirse por el mismo canal. Entre sus libros están La Luz de México, Al pie de la letra, Los dueños de la noche y varias antologías de cuentos. También ha incursionado en la literatura infantil. Por sus trabajos ha recibido más de 50 premios, entre ellos el Nacional de Periodismo, el Manuel Buendía, el Fernando Benítez y el Rosario Castellanos. Desde 1985 publica en La Jornada su sección dominical Mar de Historias, a la que pertenecen precisamente estos 47 cuentos cortos que integran El Eterno Viajero, el nuevo libro de Cristina Pacheco, a quien saludamos con muchísimo gusto. Marcela Pámanes y un servidor, Juan Ceballos Aspe. Cristina, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Marcela. Juan, muchas gracias por recibirme en su programa. Me encantaría acompañarlos en la cabina porque siempre es fascinante. Pero bueno, ahora tenemos la ventaja de estos teléfonos que nos permiten la comunicación inmediata. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Y bueno, pues son 47 deliciosos cuentos, así los calificaría yo, luego de haberlos leído, con unos personajes muy bien logrados. Y la primera pregunta que me surge es, ¿de dónde surgen estos personajes? Son parte de la ficción, pero podríamos decir que también son parte de esta, digamos, esta trayectoria en Aquí nos tocó vivir, con los personajes con los que usted ha convivido a lo largo de este, pues ya más de medio siglo de periodismo. Juan, uno escribe con todo, uno escribe con lo que ve, con lo que ha vivido, con lo que escucha, con lo que siente, con lo que recuerda, con lo que quiere olvidar. ¿De dónde salieron sus cuentos? De esa mezcla de circunstancias que son las que me han llevado siempre a escribir historias. Quiero escribir de tal manera que los personajes sean seres a los que nos podemos encontrar a la vuelta de la esquina, en un elevador, en una cafetería, en donde sea. Quiero que sean personas reales, que de alguna manera expresen algunas de las cosas que están sucediendo y que yo mezclo, digo, con todos esos elementos que le mencioné antes. Pero también como que al momento de leerlo nos deja, o al menos a mí como lector me deja la sensación de que hay algunos pasajes autobiográficos. Por ejemplo, el cuento que da nombre al libro El Eterno Viajero y con el que abre este libro, no sé por qué, pero dije, a lo mejor se lo está dedicando a su esposo. Sí, evidentemente, todos los cuentos que están en esa antología son una parte de los que escribí desde 2014. Fue un año terrible, muy difícil, cambió mi vida radicalmente por razones evidentes. Entonces, la verdad es que hice una pequeña trampa. Yo siento que la literatura sirve para a veces soportar la realidad. Entonces, como yo no podía enfrentar tan inmediatamente, porque apenas hacía 2 o 3 días que José Emilio había muerto, inventé que él iba en un tren y que yo iba a dejarlo a la estación, etcétera, etcétera. Y ¿saben que me lo creí? Me lo creí momentáneamente. No sé hasta qué punto, pero eso me permitió caminar, seguir adelante, asistir a mi trabajo con regularidad y siempre pensando, va a regresar. De estos 47 relatos, ¿pudiera decirnos cuáles, digo, y aparte de este que le da título al libro El Eterno Viajero, cuáles otros relatos la han marcado a usted más que como autora y como periodista, como ser humano? Mire, yo no escribía nada que no sintiera. No sé si el resultado es bueno o malo, pero no soy capaz de escribir algo que no sienta profundamente, que no me interese, que no despierte mi curiosidad y desde luego que no me ponga en el compromiso que uno tiene que tener con la literatura. Muchos de esos cuentos me agradan, es decir, los elegí por una razón, porque al releerlos encontré en ellos algo que pensé que podía valer la pena. El cuento del circo, por ejemplo, a mí me gusta mucho. Hay uno que en particular me agrada, que es el último, que se llama Sin.
que también es la manera de cerrar la ausencia inicial del libro, ¿no? Que también, efectivamente, también tiene mucho que ver con esta, pues episodio que vivió de su esposo José Emilio Pacheco y el hecho de estar sin. Yo creo que no nos podemos escindir de la vida que hemos llevado cuando trabajamos. Pienso que un bombero lleva su historia cuando hace su trabajo, un zapatero, un taxista, un florista, un médico. Todos somos consecuencia o resultado de una serie de experiencias de las que no nos podemos deshacer. Muchas de las cosas que le estoy contando en este libro tienen que ver con mi infancia o con algo que me hubiera gustado que me sucediera. Realmente no es tan fácil discernir por qué escribe uno las cosas. Lo único que puedo comentar es que esos cuentos son una selección bastante rigurosa de todos los que escribí desde el año 2014 a la fecha, ¿no? Ahora, usted ha ejercido dos oficios que son pues de lo más maravilloso, que es tanto la literatura como el periodismo. Sí. Y bueno, hay los, digamos, ortodoxos del periodismo que no permiten que la literatura entre a los terrenos del periodismo porque hace que se pierda objetividad. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? No, yo creo que es absurdo. Yo creo que la división entre los géneros no es tan tajante. Finalmente, el escritor y el periodista usan la misma herramienta, que es la más maravillosa de todas, y es la palabra. Como la usamos en el periodismo, de una manera muy sencilla, se lo diré, esa palabra está sujeta a la realidad. Yo como periodista no puedo poner ni más ni menos de lo que veo, o trato de ver y trato de entender. No puedo poner en un diálogo, en una conversación con alguien a quien entreviste, unas palabras que sean mías, porque eso no... La gente no quiere escucharme a mí, quiere escuchar al testigo de la actualidad, al testigo del momento. Ahora, ya como escritora, tengo todo el derecho del mundo a usar las palabras como yo quiera, con la intensidad que quiera, a la velocidad que quiera, pero siempre respetando la idea de que la literatura no tiene que ser verdad, pero sí tiene que ser verosímil. Ahora, yo creo que en ninguno de los dos casos, ni en el caso de la literatura, ni en el caso del periodismo, se vale traicionar las palabras. Eso sí, me parece imperdonable, ¿no? Ajá. Señora, buenos días. Le saluda Marcela Pámanes con una profunda admiración, Marcela, por su trabajo y por supuesto, siempre siguiéndola. Creo que a propósito de esto que comentaba, la pregunta es, ¿se puede hacer periodismo ficcionado? Sí se puede, con la advertencia de que es periodismo ficcionado. Hasta es un género que se ha hecho mucho, tengo entendido, en los Estados Unidos. Y a mí me ha funcionado en muchas ocasiones. Pero en cierta forma hago ver que es eso, un periodismo ficcionado. Si yo veo una marcha de campesinos, no puedo acercarme a cada uno de los que están ahí porque es difícil, no tengo tiempo, ellos no se van a detener. Entonces puedo hacer una crónica simplemente, una crónica de lo que estoy viendo y tratando de ser lo más apegada a la realidad. Señora, ¿a usted le interesa que el lector encuentre una empatía, una referencia, a lo mejor, o un gozo simplemente por la lectura? Es decir, ¿la literatura siempre tiene que dejar algo? Pues como todo, si no, no es literatura. Es muy grato, por ejemplo, que alguien diga, fíjese que leí tal cuento y se parece mucho a mi vida. O yo conocí a una persona que vivió eso. Eso es muy agradable porque quiere decir que esos personajes y esas situaciones que hemos querido hacer reales, realmente se volvieron reales gracias a la lectura. Y ese ir y venir, ese intercambio de situaciones, me parece una de las cosas más fascinantes de escribir. Y no solamente pasa con la narrativa, yo creo que pasa también con la poesía. Claro. Ahora, hay algunos relatos, en particular Ella se va de casa y Romper el silencio, donde aborda de manera directa la violencia en contra de la mujer. ¿Son personajes reales? No, ninguno. Está la advertencia, nada de lo que está ahí es real, ninguna personaje es persona, pero como periodista he visto muchas situaciones, entonces tengo mucha información, digamos, pero no la uso con estadísticas, ni mucho menos. Yo no soy ni socióloga, ni historiadora, ni nada de esto. Soy nada más una escritora que tiene que alimentarse de la realidad.
Esas mujeres yo no las conozco, pero hace muchos años hice una serie de entrevistas con mujeres maltratadas y hombres maltratadores. Entonces conozco el lenguaje que usan y conozco los lugares a donde ellas van a refugiarse. Bien, pues algún mensaje que quiera compartir con el auditorio de la comarca lagunera. Al contrario, mandarles un abrazo, decirles que les agradezco mucho, insisto, su hospitalidad a los dos, han sido muy generosos y bueno, pues ojalá que un día tenga el gusto de saludarlos. Ojalá. Cuídense mucho y ya está muy pronto. Gracias. Gracias. Cristina Pacheco, autora de El Eterno Viajero, un muy, muy recomendable libro de cuentos. Son 47 relatos, 47 cuentos que algunos pareciera como con personajes de la misma vida real, que si bien, como dijo Cristina Pacheco, son ficticios, pertenecen al terreno de la ficción, bueno, pues seguramente habrá mujeres y hombres que se identifiquen con algunos de esos personajes.